Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de Júpiter el día de hoy. Vamos a esperar un minutito que se conecten. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Buenísimo, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces, ya hay varias personas conectadas. Vamos a hablar de Júpiter, ¿sí? No sé si vieron que estuve hablando de los distintos planetas en astrología. Así que yo les voy aclarando que no hay problema que hagan preguntas. Buenísimo, genial, gracias. No hay problema que hagan preguntas, pero preguntas generales sobre Júpiter, ¿sí? Y vamos a hablar de Júpiter en los 12 signos. Entonces nos vamos a centrar en eso, no vamos a hablar de Júpiter por casas, aspectos, ¿sí? Más que nada para que no complicarla demasiado, ¿sí? Bueno, vamos a introducir un poquito qué es Júpiter, qué representa Júpiter, ¿sí? La semana pasada hablé de Marte. Fue controversial Marte. Fue controversial. Qué anidado que tenemos los estereotipos de género, por favor. ¿Cómo costó? Bueno, no todo el mundo, pero bueno, es difícil. Júpiter en la casa 7 es un chiste, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir lo que acabo de decir hace 10 segundos. Vamos a hablar de Júpiter en los signos, ¿sí? No vamos a hablar en casas. Y vamos a empezar hablando de Júpiter. Voy a empezar hablando de Júpiter. Después voy a pasar por los 12 signos, ¿sí? Así que bueno, si quieren hacer preguntas pertinentes en relación a eso, genial, ¿sí? No hagan preguntas sobre su carta porque no se las voy a responder. Bueno, vamos a empezar con Júpiter. ¿Quién es Júpiter? El gran benéfico, ¿m? El gran maestro de la carta natal. Júpiter en la mitología era el dios Zeus, ¿sí? El dios al que todos acudían en busca de consejo, ¿sí? Júpiter es una energía que es muy benéfica para la humanidad. Pensemos en el sistema solar. En el sistema solar Júpiter es el planeta más grande, ¿sí? Que es un planeta que filtra y protege a la Tierra de muchos cuerpos celestes que andan dando vueltas. Es un gran benefactor. Y es un planeta enorme, ¿sí? Es muy, muy grande. Esto habla de las características de Júpiter. ¿Sí? Los antiguos decían que era el benéfico mayor. Y actualmente no hablamos de benéficos y maléficos. Sin embargo, es interesante, ¿no?, esta idea de Júpiter como benefactor, en el sentido de que Júpiter, cuando pasa o cuando lo tenemos, pasa por tránsitos o lo tenemos fuerte en nuestra carta natal o alguien por sinastría nos lo activa, podemos sentirnos como más esperanzadas, como con un golpe de suerte, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, los tránsitos de Júpiter, en general nos traen expansión, nos traen viajes, nos traen crecimiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Virgo, ese año viajé un montón, viajé un montón. Volvía de viaje y volvía, o sea, llegaba de viaje y volvía a salir. Eh, claro, nada se va a dar que no esté ya marcado en mi natal, ¿no? Obviamente. Pero también tiene que ver con el aprendizaje, pero aprendizaje no al estilo geminiano de cuestiones eh, chiquitas, ¿no? O datos o estudios básicos, sino tiene que ver con el aprendizaje de sabiduría, de filosofías, ¿sí? De todo aquello que nos hace abrir la cabeza. Júpiter tiene que ver con la expansión de la mente, la expansión de la conciencia. Así que Júpiter es el gran maestro de la carta. Ay, bueno, en realidad podemos decir Júpiter y Saturno, son grandes maestros, son distintos maestros. Júpiter es un maestro mucho más benéfico porque nos enseña desde la esperanza, desde el optimismo, desde la confianza, desde la fe, ¿no? Mientras que Saturno nos enseña desde las pruebas, desde el esfuerzo. Sin embargo, acá no caigamos en determinismos o en visiones obtusas, ¿no? Anticuadas. Porque, ayer tuvimos un vivo sobre Saturno, ¿no? Justo. Porque
si bien Saturno nos confronta con duras pruebas y duros desafíos, Saturno nos invita a trabajar con diligencia, con paciencia, con perseverancia en busca de nuestras metas. Mientras que lo jupiteriano, en sus sombras, puede llegar a quedar un poco a veces en un lugar de comodidad, ¿no? Esperando que todo salga con mucha facilidad o que, bueno, alguien me resuelva, ¿no? Porque si estamos muy acostumbradas a que tenemos mucha suerte en un ámbito de nuestra vida, pongámosle el económico, pongámosle el afectivo, no importa, lo que sea, después no queremos confrontar la frustración. Entonces ahí ya vamos viendo que este gran benéfico también tiene sus costaditos de sombra, ¿sí? A veces se espera que todo sea demasiado fácil, demasiado fluido, ¿no? No le gusta cuando las cosas se traban o se ejerce una cierta resistencia, donde hay que trabajar lo saturnino, ¿no? El jupiteriano está en conflicto con lo saturnino. Bien, entonces como función planetaria, es un planeta social junto con Saturno, cumple una función muy importante para nuestra psique porque establece nuestro sistema de creencias, nuestros valores, nuestros códigos éticos y morales, ¿sí? Por lo tanto, es muy necesario. Ya fíjense que es una función social, ¿sí? Es una función que nos vincula con la sociedad y que además compartimos con el resto de los seres humanos. En general tenemos la misma religión que nuestros padres, la misma filosofía de vida que ellos, que nuestra sociedad, ¿sí? Es raro que encontremos, no sé, en Buenos Aires, una persona nacida en una familia católica que sea islámica, ¿no? Es raro. Puede ser un Júpiter en Acuario, así ¿no? Que rompe, revolucionario. Pero en general es como que lo adquirimos de la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Y el problema con las creencias es que si estas creencias son expansivas, es un sistema ideológico sano, evolutivo, que respeta los derechos humanos, ¿no? Fantástico, no tiene nada de malo. El problema es que muchas veces estas religiones o estos sistemas de creencias pueden ser, no suelen ser, bueno, sí, depende. Digamos que las religiones suelen ser bastante complicadas, ¿no? Son bastante misóginas, muchas cosas son retrógradas, están escritas por seres humanos, o sea, entonces ahí nos encontramos con un conflicto, ¿no? Porque a veces terminamos ciegamente creyendo en un sistema ideológico que termina atentando contra nuestro bienestar, ¿no? Que nos impone reglas, normas que no queremos cumplir o que las cumplimos porque, bueno, por cultura, por obligación, porque estamos acostumbradas a eso, porque mamá, papá, porque no queremos quedar fuera, porque ni nos lo cuestionamos, ¿sí? Los jupiterianos no nos lo cuestionamos. Esto también lo podemos ver no solo en las religiones, también a veces en los partidos políticos, cualquier sistema ideológico, ¿no? Si mi familia es muy de izquierda, si mi familia es muy de derecha, si tiene una determinada postura política, o ideología, o filosofía, ¿no? Sistema de pensamientos. Son sistemas de pensamientos organizados, ¿sí? Y son sistemas de pensamientos que le dan sentido al mundo. Esa es la diferencia fundamental con Géminis, ¿sí? Júpiter es la búsqueda del sentido, es el buscador, es el arquetipo explorador que tenemos dentro nuestro. By the way, les cuento que hace 2 días hice una masterclass sobre arquetipos en astrología, ¿sí? Si no la vieron, no la compartí, se las voy a compartir seguro el domingo acá en la cuenta de Instagram, pero está subido en el canal de YouTube, yo lo compartí en Stories, ¿sí? Pero bueno, le iba a subir o sea, como videíto acá en Instagram, me olvidé. Bueno, pero lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? En Astropsicológica. Estuvimos hablando de arquetipos relacionados a los 12 signos, ¿sí? Así que estuvo bastante interesante. Ahí hablamos del arquetipo del explorador. El arquetipo del explorador es esa fuerza que llevamos dentro, que algunas personas lo tienen más fuerte, otras no tanto, que nos impulsa a querer descubrir nuevos horizontes, nuevos rumbos, abrirnos camino. Es esas ganas de empaparnos con lo nuevo, con lo distinto, con otras culturas. Es esa fascinación por
por cómo viven otras personas, ¿no? El aprendizaje de idiomas. No sé si ustedes aprendieron idiomas, yo aprendí varios idiomas, y cada idioma tiene su idiosincrasia, es impresionante, ¿sí? Por supuesto que también hay como una hegemonía, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando aprendía francés era aprender francés de Francia. Incluso era el francés parisino, ¿no? Después yo, curiosa, dije, a ver cómo se habla en Canadá, a ver cómo se habla en África. Entonces me ponía los podcasts de francés africano, porque también me interesaba saber cómo se usaban otras palabras, otros acentos. Bueno, el italiano lo mismo, bueno, el italiano se habla principalmente en Italia, un poco en Suiza. Inglés, o sea, si ustedes hablan un idioma cualquiera que sea, les abre la mente de alguna manera, porque es como que nos metemos en otra cultura y en otra forma de ver y pensar la realidad. Eso es Júpiter, ¿sí? Entonces esta cultura tiene sus rituales, tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, tiene sus formas de pensar, de razonar, su historia, ¿no? Y todo esto viene acompañado con la energía de Júpiter. Entonces Júpiter es esta energía que nos lleva a querer explorar, ¿no? Si ustedes viajan por el mundo o vivieron en otros países, van a ver que las cosas se hacen distinto. No sé si es mejor o peor, o sea, eso ya es muy subjetivo, pero ya el hecho de ver otras realidades nos amplía la cabeza, ¿sí? Mientras que si yo estoy siempre en mi círculo de las mismas 5 personas, que encima son las mismas personas que conozco desde que soy chica, que todos pensamos igual, que no hay debate, que no hay apertura, que hay miras cortas, estrechas, entonces mi cabeza queda muy reducida, ¿no? Estudié idiomas en mi país y sentía que conocía mucho de la cultura gracias a su lengua. Sí, viste que sentís como que te vas metiendo. Te vas metiendo ahí en la cultura y vas escuchando y vas viendo como... Bueno, también cuando se imparten idiomas también se imparte parte de la cultura, ¿no? Y se ven hábitos, qué sé yo, esta gente cena más temprano, no sé, se va de vacaciones a estos lugares, ¿sí? El tema de las palabras es súper interesante porque nos encontramos con expresiones que en nuestra lengua natal no existen, ¿no? Montones de expresiones. Por ejemplo, yo ahora estoy luchando con una. Yo estudié traductorado unos años y trabajé como traductora también. Y estoy luchando con una que me cuesta un montón traducirla, que aparte es re importante, pero no tiene traducción y me da una bronca que es entitled. Cuando alguien es entitled, es como que se cree con derecho a... Pero en inglés queda mucho mejor. Bueno, esto nos pasa, ¿no? Que tenemos frases que se nos vienen a veces en otro idioma porque en ese idioma encaja mejor, ¿no? Y te abre como a pensar la vida desde otro lugar. Esto es Júpiter, ¿no? Te expande. Esto lo puedes vivir si estudias idiomas, si viajas, si lees cuestiones filosóficas, si te interesan las cuestiones espirituales, ¿no? También Júpiter es muy espiritual. Bueno, así que básicamente esto es Júpiter. Entonces Júpiter establece dentro de cada una de nosotras cómo nosotros vamos a... nuestra visión del mundo. Tiene que ver con la visión, de hecho rige la visión, ¿sí? Tiene que ver con la visión del mundo, el águila que vuela y que sobrevuela y que tiene esa visión global de conjunto. Una diferencia de Mercurio, que es la visión chiquita. Entonces acá lo que puede pasar, o sea, tenemos un tema Júpiter-Saturno, un tema Júpiter-Mercurio, ¿sí? Dijimos Júpiter-Saturno en el sentido de que, bueno, Júpiter busca expandir, es optimista, es buena onda, es relajado, es fluido, ¿no? Busca que todo salga fácilmente, divertirse, ¿sí? Saturno es mucho más serio, más responsable, nos arraiga mucho más en la realidad. Pero también hay una contradicción, o sea, podemos pensar como ejes de opuestos Júpiter y Mercurio. Júpiter es la mente grande, la mente que ve todo globalmente, y Mercurio es la mente chiquita, la mente que ve las partes por separado, ¿no? Yo siempre digo en mis formaciones que para ser una buena astróloga tenemos que jugar mucho entre Mercurio y Júpiter, ¿no? Y esto yo lo veo, por ejemplo, cuando corrijo exámenes finales, la formación de astrogenealogía, que el informe final implica un momento mercurial y un momento jupiteriano, ¿no? El momento mercurial, esto en realidad para todo, también cuando hacemos astrología psicológica. El momento mercurial, ¿cuál sería? Por ejemplo, dentro de mi formación de astropsicológica, el nivel 1 es un nivel muy mercurial. Porque tenés que aprender cada cosa por separado. Tenés que aprender qué significa los elementos, qué significa cómo hacer un balance.
qué significa el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, el ascendente, las lunas, los signos, o sea, cada cosa por separado, aprender a hacer emplazamientos. Bueno, Mercurio en Capricornio, ¿cómo comunica Mercurio en Capricornio? No lo chiquito. Y en el segundo nivel, por ejemplo, aprenden lo grande, el abordaje de la carta natal, el abordaje gestáltico, holístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mercurio en Capricornio, pero este Mercurio, mira, está acá en este lugar, fíjate que hace una configuración con tal cosa. Entonces en la totalidad de esta carta, la energía de la Tierra, pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Esto también, como les decía, lo veo cuando en los informes finales, no hay gente que es muy buena para lo mercurial, ¿no? Detalladamente, interpreta muy bien cada indicador por separado, pero después le cuesta jerarquizar, que esa es la función jupiteriana, la síntesis, ¿no? Decir, bueno, ok, listo, vi todo esto, pero esto es menos importante, esto es más importante, esto se repite un montón, esto está muy fuerte, esto está más débil. Entonces ahí hacemos foco en lo principal, eso es Júpiter. Y hay otras personas que son más jupiterianas, por ejemplo, que tienen una visión más global, por ejemplo, el fuego, ¿no? Personas que tienen mucho fuego en la carta, Sagitario, Piscis, que ven las cosas de forma global. Entonces son personas que a veces se enredan mucho al hablar porque ven todo, pero no podemos transmitir todo. El lenguaje es Mercurio. Entonces a la hora de expresarse, de enseñar, de comunicar, les cuesta discernir, mezclan, ponen todo junto, ¿no? Entonces por eso es súper importante para todo, o sea, no solo para ser buenas astrólogas, para todo lo que hagamos tenemos que tener este juego Mercurio-Júpiter, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito la visión global, pero también a la hora de comunicar tengo que ser clara al hablar, no puedo mezclar cosas que no son, tengo que saber expresarme bien, ¿sí? No me puedo ir demasiado por las ramas porque la persona se pierde, se marea, ¿no? Así que, bueno, eso súper interesante porque es este interjuego también entre Mercurio y Júpiter. Entonces, Mercurio es nuestro sistema de creencias, nuestro sistema ideológico. La confianza que tenemos en la vida, la confianza que tenemos en los recursos. ¿Tenés Mercurio en Sagi? Claro, es una mente que es muy, muy intuitiva, ¿no? Los Mercurios de fuego son muy, muy rápidos mentales, son muy inteligentes, muy intuitivos, pero a veces es como que captan así, ¿no? La intuición del fuego es como la captación global, ¿sí? No es percepción, no es resonante como el agua, ¿sí? Es como que captan y dicen, esto es por acá, esto es por allá, ¿no? Tienen esta corazonada, ¿no? Del fuego. Pero les cuesta a veces el detalle, ¿sí? O concentrarse en una cosa, son como demasiado globales a veces. Bueno, entonces volviendo a Júpiter, decía que es mi visión del mundo, que es mi sistema ideológico, que es la confianza que voy a tener en mí, en la vida, en que todo va a estar bien, ¿no? Es la fe, el optimismo. Entonces ya vamos viendo, ¿no? Que dependiendo en qué signo se encuentra este Júpiter, va a dar distintas formas de captar la realidad, de vincularme con los sistemas de pensamiento y de creencias, ¿sí? Hay personas que son muy creyentes, otras que no tanto, ¿no? Bueno, así que vamos a empezar con Júpiter. Yo hice un podcast de Mercurio, ¿sí? Hice un vivo de Mercurio hará 2-3 semanas. Así que si les interesa, pues súper interesante Mercurio. Es un planeta re importante en la carta natal. Así que si les interesa, escúchenlo. Está subido en el canal en el canal de YouTube y está subido también acá en Instagram. Bueno, vamos a empezar con Júpiter en Aries, el primer signo zodiacal, ¿sí? Bueno, acá Júpiter sí tiene que ver con la confianza. Siempre Júpiter en los signos de fuego es muy potente, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el fuego es esa chispa divina, es esa confianza, es esa expansión, es ese impulso, ¿no? Entonces, Júpiter en Aries tiene esa fe en sí mismo y es capaz de defenderlo con uñas y dientes, ¿no? Aries. Acá lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Si pensamos que Júpiter podría representar figuras benéficas o figuras personas que me han abierto rumbos, me han abierto caminos, puede ser que mi vínculo con los maestros, con los docentes, incluso con mamá o papá, ¿no? Como representantes también de los jupiterianos, pudo haber sido un poco agresivo o un poco, ¿no? De confrontar, ¿sí? Porque acá es como que a nivel ideológico hay una confrontación, ¿sí? Hay una lucha. Me pudo haber sentido que me quisiera imponer,
¿sí? Una cierta forma de pensar o ciertos estudios superiores, ¿sí? O puede ser que mi forma de expresar mi filosofía de vida sea con mucho ímpetu, ¿no? Que a veces puede sonar un poquito agresivo para los demás. Pero estos pueden llegar a ser personas que sean, dependiendo de toda la carta, obviamente, ¿no? Si acompaña el resto de la carta, pueden ser, por ejemplo, personas líderes políticos, ¿sí? O líderes sociales de ciertos movimientos, de ciertas causas, porque tienen muchísima convicción en sus creencias y además lo expresan, ¿no? Lo expresan y bueno, y son capaces de imponerlo, ¿no? Acá lo que tienen que medir es el excesivo optimismo o el excesivo fanatismo, ¿no? Y también no ser demasiado agresivos porque es como que puede llegar a ser, bueno, esta es mi creencia y es la realidad, ¿no? O sea, entonces acá, bueno, tienen que mediar un poco, ¿sí? Pero bueno, es mucha potencia, y también puede ser que la persona viajando, descubriendo, abriéndose los nuevos rumbos, conecte mucho más con su deseo, ¿sí? Se descubra, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno, Tauro. Júpiter en Tauro y tenemos tierra. Yo ya les voy aclarando, les voy diciendo respecto a los elementos, ¿no? Los Júpiter en fuego están muy fuertes. Podríamos decir que están más cómodos. A ver, cuando yo digo esto, no quiero que piensen en, digamos, una cuestión determinista o, uy, tengo un Júpiter incómodo, ¿qué voy a hacer? Lo que quiero decir es que la función jupiteriana, que es la función de expansión, de apertura de miras, de descubrimiento, de coraje para abrirme a lo nuevo, ¿sí? Está facilitado en determinados signos. Después, más allá de que esté facilitado o no, hay que tener en cuenta de que cada emplazamiento planetario, la persona lo puede vivir en sus luces o en sus sombras. Porque por más de que Júpiter esté en su signo, esté en Sagitario, esté en Piscis, igual lo puedo vivir en sombra, o sea, puedo expresar octavas bajas, octavas, sí, involutivas, ¿no? Desadaptativas de esa energía, por más cómodo que esté el planeta, ¿sí? Y además también, bueno, en la carta natal tenemos que entender que no toda nuestra carta la tenemos accesible, entonces muchas de estas cosas las vivimos a veces proyectadas, ¿sí? Así que bueno, cuando digo esto, no es para tomarlo literal, sino para entender de que, bueno, Júpiter cumple mucho más cómodamente su función en los signos de fuego, ¿sí? También en los de agua porque rige Piscis, pero, y bueno, está exaltado en Cáncer, pero bueno, principalmente en fuego. Y en los signos de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, más o menos. ¿Por qué? Porque igual puede ser fantástico, ¿sí? O sea, no tiene nada de malo. Pero la función jupiteriana, si Júpiter es expansión, y yo para expandirme tengo que correr riesgos, tengo que abrirme a lo nuevo, tengo que explorar, tengo que ser curiosa, tengo que, no sé, que animarme a ir a lugares inexplorados o abrirme a nuevas dimensiones o nuevos modos de vivir. La Tierra es naturalmente conservadora y es precavida y es miedosa. Entonces, por ejemplo, Júpiter en Tauro puede ser, y no sé si quiero gastar plata para viajar, ¿no? De repente, ¿sí? O es una expansión que puede llegar a ser muy medida, o es una expansión que puede llegar a ser lenta, lleva su tiempo, ¿sí? O también lo que nos encontramos, dependiendo de toda la carta natal, es que lo que se expande es la materia. ¿Qué quiere decir? Podría llegar a expandirse el dinero o el cuerpo. O sea, podría la persona de repente tener problemas de obesidad, por ejemplo, ¿sí? Esto no quiere decir que todos los Júpiter en Tauro van a tener problemas de obesidad. Es una posibilidad. Las personas con mucho Júpiter, mucho Sagitario, a veces tienen problemas de obesidad porque Júpiter expande, agranda, ¿sí? Una de las cuestiones, por ejemplo, que se dice mucho, que yo lo puedo comprobar y se los aseguro, que se dice que los tránsitos de Júpiter traen embarazos, ¿no? No es que traen, bueno, muestran que es el momento en el que la mujer va a quedar embarazada. Y les puedo asegurar que fue así. Yo quedé embarazada cuando Júpiter pasó por mi ascendente y yo tengo a Júpiter cerquita del ascendente, a poquitos grados. Entonces tuve retorno en Júpiter, ¿no? Júpiter conjunción Júpiter y encima en mi ascendente, que es el cuerpo. Así que bueno, mi cuerpo se expandió y ahora estoy con una panzota así expandida, bien jupiteriano, ¿sí? Y porque además de que Júpiter rige todo lo que tiene que ver con lo grande, con el crecimiento, ¿sí? Y además tiene que ver con la alegría, con el optimismo, ¿no? Y siempre, bueno, un bebé deseado es algo lindo, ¿no?
Aparte, otra cosa, hace un poquito más de un mes más o menos. Gracias, linda, gracias. Hace un mes más o menos dimos un vivo con Val Capelletti, que es la docente de la especialización de bioastromedicina, sobre Júpiter y el cuerpo, ¿sí? Así que si les interesa la astromedicina, especialmente esta visión integrativa, que trabaja con el sistema de creencias, que trabaja desde los hábitos, que trabaja desde la medicina china y demás, vayan a verlo, ¿sí? Estuvo muy bueno. Vamos a hacer la semana que viene otro vivo de Marte y Venus en bioastromedicina. Así que les va a gustar. Gracias, bonita, gracias. Sí, ya falta poquito. Bueno, así que Júpiter nos agranda, ¿no? Nos agranda. Esa es una de las cosas que tenemos que medirnos si tenemos un fuerte Júpiter, ¿no? Que es no expandirnos demasiado, ¿no? O no caer en exageraciones, o no caer, ¿no? Depende en qué casa está y depende de los aspectos que haga, lo que toca Júpiter lo agranda. Entonces a veces que hay cosas que mejor que no agrande, ¿no? Otras que sí, obviamente, si es mi economía, agrandámela. Ahora, si es mi cuerpo y yo de repente ya tengo una predisposición a tener sobrepeso, puede expandir de más, ¿sí? Bueno, así que Júpiter en Tauro dijimos que puede ser muy dogmático a la hora... No, muy dogmático no, perdón, al revés. Puede ser muy incrédulo a la hora de expandirse. Bueno, porque la Tierra es como muy... es muy concreta, ¿sí? Entonces la persona puede ser que ponga mucha energía en expandir sus recursos materiales, ¿sí? Su dinero, por ejemplo, ¿sí? Y si pensamos en cómo va a ser este sistema de creencias, si va a ser confiado o no confiado, realmente Tauro es un signo venusino, es un signo amable, pacífico, pero es pragmático, esa es la palabra que buscaba, pragmático, no dogmático, es pragmático. Así que no hay tanta creencia, salvo que, bueno, el resto de la carta tenga mucho Sagitario, mucho Piscis, pero si no, no hay tanta expansión, tanto optimismo, sino que es un optimismo bien centrado, ¿no? Bien de la Tierra. Bueno, en Géminis estamos en el exilio. ¿Por qué? Porque si Júpiter rige Sagitario es el opuesto a Géminis, ¿sí? Entonces estaría como si fuera en la energía que es contraria a su naturaleza. Esto no es terrible, simplemente hay que entender que si la naturaleza de Júpiter es expandir, es la confianza, es la fe, es el optimismo, son los valores, son las creencias, es la moral. Bueno, Géminis es todo lo opuesto a todo eso, ¿sí? De hecho, Géminis puede, en sus octavas involutivas, puede ser amoral completamente, ¿sí? Puede ser bastante psicopático, incluso, en sus octavas más bajas, obviamente, ¿no? Pero Géminis, a ver, entendamos, ¿qué función cumple Géminis? Géminis busca entender la realidad de forma lógica y de forma objetiva. Es aire, el aire es objetivo, ¿sí? Entonces, Júpiter en Géminis va a ser una, digamos, si Júpiter es mi sistema de creencias, van a ser creencias que son un poco incrédulas. Ya es contradictorio, creencias incrédulas, ¿no? Porque Géminis es incrédulo. Géminis es ver para creer, ¿sí? Géminis es el pensamiento científico. Esto, sin embargo, puede ser muy interesante porque yo voy a poner a prueba mis creencias, ¿sí? Júpiter en Géminis no cree cualquier cosa. Júpiter en Géminis va a testear esas creencias y va a evaluar si funcionan o no funcionan. Y además es muy bueno para los estudios. ¿Por qué? Porque si algo me interesa, si un sistema de creencias, una filosofía, un estudio me interesa, voy a estudiar un montón, ¿no? Y Géminis es muy curioso. Entonces voy a leerme un libro, otro. La dificultad la va a tener a la hora de pasar de estudiante a maestro, porque Júpiter es el maestro. Entonces es como un maestro que está todo el tiempo cuestionándose sus saberes o está muy instalado en el lugar de estudiante, en el lugar de aprendiz, ¿sí? Así que acá va a tener que hacer este salto hacia la maestría en algún momento, ¿sí? Para no quedar siempre instalado en estudio una cosa, estudio otra, pero nunca termino de hacer síntesis, ¿sí? O sea, ese podría llegar a ser el desafío, hacer síntesis, decir, bueno, me quedo con esto, ¿no? Porque Géminis abre, pero no, le cuesta, ¿no? Justamente integrar su opuesto Sagitario. Le cuesta decir, bueno, este es el camino. Se necesitan ambos. Sagitario necesita Géminis, Géminis necesita Sagitario, ¿sí? Porque Sagitario sin Géminis es excesivamente dogmático, cree en cualquier cosa
y no quiere escuchar otras opiniones. Y Géminis sin Sagitario abro sentidos, pero nunca me comprometo con nada, nunca me la juego por nada. La vida son muy relativistas, ¿no? Géminis es lo relativo y Sagitario es lo absoluto, ¿sí? Son muy relativistas, todo es relativo, ¿no? Bueno, no, para todo no. Hay cosas que, hay códigos morales, hay códigos éticos, hay cosas que hay que respetarlas, dice Sagitario. Así que bueno, esto puede llegar a ser la dificultad, pero bueno, acá tenemos un maestro que es muy ducho con las palabras, con la comunicación, que está constantemente cuestionándose. Así que también ven que tiene todo emplazamiento, tiene luces y sombras, ¿sí? Bueno, Cáncer, pasamos a Cáncer. Cáncer tenemos, algo que les quería decir, Júpiter en los signos de aire también encuentra como ciertas dificultades, porque la Tierra y el aire son objetivos, ¿sí? Y Júpiter no es objetivo, es subjetivo, es blando, está vinculado con lo que yo creo, ¿sí? Bueno, Cáncer, ahí se dice que está exaltado. ¿Qué quiere decir exaltado? Que está como con mucha potencia, con mucha energía, ¿sí? Con mucha... bueno, exaltado, ¿no? Como lo dice su palabra, cualitativamente está muy potente, tiene mucho quantum energético en ese signo. ¿Y por qué sería que está exaltado en Cáncer? Porque si Júpiter es mi sistema de creencias, bueno, estos van a ser creencias familiares, creencias que nos aglutinan, que nos cohesionan a los miembros de mi familia, ¿sí? Creencias o fe o podríamos decir, sí, confianza en los míos, ¿sí? Buena suerte, éxito en mi clan, en mi familia, en mi país, ¿sí? Creer, confiar, amar, expandirme en mi país, Cáncer. Entonces acá lo que nos podemos encontrar en sus luces es, bueno, adhiero a un sistema de creencias que me da pertenencia y que me hace sentir segura, que me hace sentir amada, que me hace sentir parte, ¿sí? De algo mayor. Sin embargo, también tenemos el lado oscuro, ¿sí? Y me mimo la panza, ¿sí? Es que todo me cae mal. Ya a esta altura del partido todo me cae mal. Un tecito ya me cae mal. Sí, pero bueno, panza, Cáncer. Pero el problema de Júpiter en Cáncer es que también puede llegar a ser muy dogmático y como seguir a rajatabla. ¿No vieron, por ejemplo, estas personas que de repente, no sé, tienen un sistema de creencias ortodoxo, ¿no? Y lo siguen sin discutirlo, sin cuestionarlo, ¿sí? Bueno, ortodoxamente somos, sí. Bueno, entonces no hay justamente lo que le aportaría, por ejemplo, el aire, esta capacidad crítica. Esto es lo que nos va a pasar con Júpiter en fuego y en agua. Bueno, en Leo, Júpiter en Leo, volvemos al fuego, ¿sí? Tiene el potencial de expandirse, de expandir su liderazgo, de expandir su confianza, su fuego interior, ¿sí? Pero lo que nos podemos encontrar acá también es una cuestión autocrática, ¿no? Es decir, bueno, es mi creencia y voy y la impongo, ¿sí? Y no la cuestiono. Ven que incluso aunque esté en fuego puede llegar a tener sombras, ¿no? Entonces acá Júpiter en Leo, si bien puede llegar a ser un maestro, un líder, un guía, ¿no? Al que todos acudan y que en sus octavas más evolutivas puede ser que se brinde y se abra desde el corazón, que sea leal, que sea transparente, ¿no? Eso sería en el mejor de los casos, un maestro carismático, que realmente es como una especie de coach, ¿no? Porque Leo te estimula y te impulsa porque él mismo o ella misma siente esa potencia, ese deseo, esa confianza. Entonces te puede ayudar a expandir tu propia autoconfianza, como un coach, por ejemplo, ¿sí? Pero en sus sombras te puede imponer. Te puede imponer y puede llegar a ser inflexible, porque además Leo es fijo. Entonces le cuesta mucho cambiar sus ideas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tiene que trabajar, ¿no? Cuando un maestro que de repente se imponga y no escucha al otro, no considera al otro, ¿sí? O que crea excesivamente porque yo tengo la confianza de que esto es así, pero no busca
testearlo, no busca comprobarlo, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que tendría que trabajar si estuviera manifestándose en esas vibraciones, ¿no? Bueno, pasamos a Virgo. Júpiter en Virgo. Bueno, Júpiter en Virgo está pobrecito, ¿no? Está como puede. Pero bueno, como siempre, tenemos también potenciales muy interesantes con Júpiter en Virgo, ¿eh? Júpiter en Virgo estaría en exilio tradicionalmente, porque rige Piscis, ¿sí? Y obviamente acá volvemos a encontrar, lógico, ¿no? Virgo es un signo mercurial, ¿se acuerdan que dijimos? Júpiter y Mercurio son opuestos. Lo mismo que Géminis. Géminis es un signo mercurial, ¿sí? Entonces, si la naturaleza de Virgo es diseccionar hasta la cosita más chiquitita, ¿sí? Separar la paja del trigo. Imagínense que Júpiter es el águila que está sobrevolando y que ve todo el panorama desde arriba. Y yo le estoy pidiendo que se centre en lo chiquitito, ¿no? Yo quiero ver lo grande, dice Júpiter, ¿sí? Entonces, la expansión va a ser una expansión muy medida, muy, muy acotada. La confianza en el mundo va a ser complicada acá también, porque Virgo no es un signo que sea demasiado confiado, sino que es de comprobar, ¿sí? Puede llegar a ser, bueno, una visión del mundo demasiado crítica, demasiado perfeccionista, que si algo se sale del lugar, pierdo la fe, pierdo la confianza, ya no sé, pierdo el rumbo, ¿no? Júpiter es el rumbo. Sin embargo, también es maravilloso para todo lo que tiene que ver con estudios, ¿sí? Porque si yo quiero poner a prueba mi sistema de creencias, Virgo es fantástico, porque Virgo es la mente lógica y el sentido común. Así que lo que le puede complementar a Júpiter es no irse demasiado a la fantasía, ¿sí? Como le pasa en Piscis, por ejemplo, y bajarlo a la tierra. Y además los signos de tierra son excelentes para bajar a la tierra y para concretar. Entonces puedo hacer que yo tenga un sistema de creencias que lo voy a bajar a la realidad. Así que, bueno, va a ser una expansión que va a ser puntillosa, puede llegar a ser exigente, puede llegar a ser demandante, pero a fuerza de trabajo y esfuerzo, que Virgo es un signo muy voluntarioso, voy a poder perfeccionar y depurar esas creencias, esa forma de vivir y de representarme el mundo, ¿no? Así que, bueno, puede también, siempre tienen sus luces, ¿no? Todos los emplazamientos. Bueno, como vamos, nos quedan 20 minutitos. Pasamos a Libra, Júpiter en Libra, ¿sí? Júpiter en Libra, acá lo que nos encontramos es que Libra es un signo que está muy vinculado con la justicia, ¿sí? Es la balanza que encontramos en la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser ciega, tiene que ser equilibrada, ¿sí? Bueno, y justamente Júpiter es un arquetipo que tiene un componente muy vinculado también con las leyes, ¿no? Así que acá podríamos llegar a tener las leyes, no tanto las leyes que hay que cumplir, sino las leyes desde el sentido de la moral, de la ética, del deber, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia, por ejemplo, entre Júpiter y Saturno es que Júpiter nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Desde un lugar más moral, desde un lugar de lo correcto, ¿sí? Mientras que Saturno no busca que vos entiendas esas leyes o que vos te comprometas con esas leyes, sino que busca que las cumplas. Y si no las cumplís, hay castigo, ¿sí? Así que en Júpiter no necesariamente hay castigo. El castigo puede ser la vergüenza, el rechazo, ¿sí? Por parte de las personas a las que vos admirás o tus maestros, ¿sí? Piénsenlo en las personas que son muy religiosas, ¿no? Que tienen ahí un cura o un rabino o una persona que es un representante jupiteriano de ese sistema de creencias, ¿no? Y capaz ellos tienen una conducta que no se adecua a este sistema, pero bueno, hacen algo que no está bien, ¿no? Por ejemplo, una familia hiper ortodoxa cristiana católica y la hija de 16 años queda embarazada, ¿no? Entonces acá les va a caer el moralismo, nadie va a meter presa a esa chica de 16 años por quedar embarazada, ¿sí? No va a tener repercusiones legales, ¿sí? Pero lo jupiteriano tiene que ver con este castigo moral, ¿no?
qué vergüenza lo que hiciste, está bien, está mal, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido pensamos la ley, ¿sí? Como los códigos socialmente compartidos. Entonces, bueno, acá es muy interesante el emplazamiento en Libra porque Júpiter va a buscar que esa cosmovisión del mundo, que ese sistema ideológico sea justo para todos, sea equilibrado, ¿sí? Así que eso es súper, súper interesante, que aunque está en un signo de aire, que no es tan acorde a la naturaleza jupiteriana, la expansión no va a ser tan explosiva como en Aries, tan expansiva, no va a ser tan, no sé, tan entusiasta como los signos de fuego, va a ser más bien cauta, ¿sí? Medida, más, sí, equilibrada, digamos, ¿sí? Equilibrada, va a considerar a los demás, ¿sí? Va a ser justa. Y lo que puede llegar a ser una dificultad a superar es de repente la dificultad que tiene Libra para jugársela por lo que cree, ¿no? Porque Libra está como siempre sopesando, ¿sí? Y le cuesta la definición. Porque la naturaleza de Libra es el equilibrio, es el punto medio, ¿sí? Entonces, acá Júpiter, recuerden que es una energía, es el buscador, es el que se abre camino, necesitamos una dosis de riesgo, ¿sí? De confianza, de animarnos, ¿sí? Entonces para eso necesitamos como este impulso. Y Libra a veces puede pecar de pusilánime, ¿no? Si no está bien integrado, o de ceder demasiado, ¿no? Decir, bueno, no sé, si vos crees en esto, listo, lo respeto, ¿no? Y no se la juega por su sistema ideológico, a diferencia de Aries opuesto, que decíamos que sí, que él peleaba por imponer o compartir sus ideas, ¿no? Bueno, ahí tenemos Libra, entonces pasamos a Escorpio. Júpiter en Escorpio es súper interesante porque es un sistema ideológico, es una visión del mundo que puede llegar a ser negativa, pesimista, oscura, que vea lo malo. ¿Por qué digo esto? Porque Escorpio es la capacidad de ver más allá y tiene el potencial de ver la sombra, donde otros no ven nada demasiado raro. Escorpio desconfía, ¿no? Es el olfato que nos dice acá hay algo que huele mal. Y Júpiter decíamos que era la confianza, que era el optimismo. Entonces es el optimismo en un signo que no es por naturaleza optimista. Entonces esto puede mermar un poco la confianza en la vida, la confianza en los demás, en que todo se va a solucionar bien, al fin y al cabo, de que esta apertura a lo nuevo, ¿no? Escorpio se guarda, ¿sí? No confía tanto. Pero también, pensando en sus luces, puede llegar a ser muy interesante porque Escorpio le aporta mucha profundidad a Júpiter. Que Júpiter, si no está bien trabajado, puede llegar a ser un poquito a veces confiado, excesivamente confiado o irreflexivo, ¿no? O sea, una de las palabras clave de Júpiter en sus sombras es irreflexión, no reflexiona. Yo no necesito reflexionar para creer. Si yo me trago todo lo que me dijeron que tenía que pensar y nunca me lo cuestiono, ¿sí? Ayer me mostraron un TikTok muy gracioso que era una periodista le decía a un chico, has trabajado mucho en mejorar tu cuerpo, ¿no? Sí, toda mi vida. Pero no has invertido demasiado tiempo en cultivar tu mente. El chico se quedó pensando y dijo, nunca lo había pensado. Bueno, y reflexión, ¿no? Hay gente que no se cuestiona, no piensa, no sé, qué sé yo. Cada uno es distinto, ¿no? Capaz hay personas que no les interesa cuestionarse cómo es la vida, la realidad, cuál es el sentido de la vida. Hay gente que no se hace estas preguntas, ¿sí? No está ni bien ni mal, cada uno tiene su camino, su desarrollo evolutivo, cada uno vino a cumplir su función, ¿sí? Su misión. Fue muy gracioso. Entonces, nada, qué sé yo, capaz en otro momento de su vida o en otra encarnación diga,
Uy, ¿cuál será el sentido de la vida, no? Uy, ¿para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Hay personas que estamos todo el tiempo preguntándonos esto, ¿no? A veces también el extremo, ¿no? Opuesto, también puede llegar a ser como pesado. Todo el tiempo preguntándote el para qué. Júpiter es el para qué, ¿no? Entonces acá es interesante porque un Júpiter en Escorpio va a ir muy profundo en estas preguntas. Va a ir hasta el hueso, ¿sí? Hasta diseccionar y llegar al núcleo de todo, de cuál es el sentido, cuál es la misión, el para qué de la vida. Se va a hacer preguntas realmente muy profundas que incluso a veces no se puede llegar a responder, ¿no? Eso es súper interesante de Júpiter en Escorpio. Es un emplazamiento que me gusta mucho, aunque no es un emplazamiento demasiado cómodo para Júpiter, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, le va a costar confiar, le va a costar expandirse, ¿no? Escorpio se guarda. Pero ven que desde ese lugar es muy interesante Júpiter en Escorpio. Y les fascina todo lo que es esotérico, todo lo que tiene que ver con la alquimia, con las mancias, con los conocimientos ocultos, con el misticismo, ¿no? Estamos hablando de Júpiter. Estamos hablando de Júpiter en los 12 signos. Estaba hablando de Júpiter en Escorpio. Pasamos a Júpiter en Sagitario. Júpiter en Sagitario, a ver cuánto nos queda. 10 minutitos. ¡Ah! Júpiter en Sagitario. Júpiter en Sagitario está en su signo, ¿sí? Es el signo que rige Sagitario y Piscis. Y bueno, acá lo que tenemos es una alineación entre este arquetipo buscador y la naturaleza del signo en el que está emplazado, ¿no? O sea, Sagitario está regido por Júpiter. Entonces acá tenemos un explorador que está abierto a lo nuevo, que es curioso, que quiere descubrir nuevos rumbos. Es muy frecuente personas que viajan mucho o han estado en el extranjero o que tienen familia o raíces extranjeras. Estamos hablando de Júpiter por los signos, y no vamos a hablar de casas. O que tienen fuertes creencias, ¿sí? O que vienen a trabajar con su sistema de creencias, con la expansión, con el viaje de descubrimiento, ¿no? A veces tenemos personas que son buscadoras de la verdad, que les encanta la filosofía, ¿sí? Pero está claro, depende de toda la carta, porque si yo tengo Júpiter en Sagitario, pero después tengo un Stellium en Géminis, mucha energía de Géminis, mucha energía de Virgo, capaz ese Júpiter no está del todo integrado, ¿sí? Pero por algún lugar va a salir o alguien me lo va a traer. Bueno, así que ahí tenemos como un Indiana Jones, como un explorador completamente. El problema de Júpiter en Sagitario puede ser el dogmatismo, ¿sí? La exageración en su sistema de creencias, ¿sí? No querer escuchar otras visiones, que esto es lo que su opuesto Géminis le aportaría, ¿sí? Júpiter en Escorpio dice, abriendo puertas, terapia creativa. Júpiter en Escorpio, lo esotérico es mi expansión, la desconfianza, mi sombra. Me encantó. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Júpiter en Capricornio, ¿sí? Júpiter en Capricornio tampoco está del todo cómodo, se ha parecido como por ejemplo en Virgo. ¿En qué sentido? Otra vez volvemos a la Tierra, ¿sí? Capricornio es una energía que es bien pragmática, que es bien realista, ¿sí? Justamente regido por Saturno. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Júpiter tiene dos opuestos como planetas? Perdón que me muevo así, pero la panza ya está muy grande y me da acidez. Júpiter tiene dos planetas que son opuestos, que son Mercurio y Saturno, ¿no? Porque Júpiter es la ilusión, es la expansión, es el crecimiento, es la confianza, y Saturno es el sentido de realidad. Entonces Capricornio es un signo demasiado realista para Júpiter. Acá son personas que a veces les cuesta confiar, les cuesta dar ese paso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tener todo bajo control, tengo que tener todo claro cuál va a ser mi próximo paso. Para expandirme tengo que planificar muy bien, ¿sí? Yo lo he visto, por ejemplo, en personas que realmente tienen sistemas de creencias muy tradicionalistas, muy fuertemente arraigados por lo que sus padres, por ejemplo, pensaban, que les cuesta a veces esto, ¿no? Como
permitirse creer que todo se va a solucionar si ellos no hacen algo, porque la Tierra tiene que ver con actuar, con hacer, con concretar, pero son excelentes pioneros, por ejemplo, o guías o maestros en cuestiones prácticas, o son muy buenos para bajar estas ideas a la realidad, ¿sí? Esto lo vemos en los 3 signos de tierra, pero recordemos que Capricornio es el empresario, es el emprendedor, ¿sí? Así que acá tenemos un potencial guía emprendedor. Esperen que había algunos comentarios acá. Tengo Júpiter en Aries, siempre puedo tomar una oportunidad, riesgosos sin miedo. Claro, muy bueno, sí. Mi intuición me guía, excelente, Cami. Muy buen ejemplo. Val, hola mi amor, ¿cómo estás? Hermosa. Ambición y sueños muy grandes, aunque puede difícil bajarlo a lo concreto. Júpiter en... ¿A qué te referís? ¿Júpiter en Sagitario o Capricornio? Genial tu explicación, así tal cual mi Júpiter en Géminis, casa 11, volveré a verlo, ok, dale. Perfecto. Bueno. Júpiter en Capricornio, pues en Capri. Claro, lo que pasa es eso, ¿no? Si yo no lo tengo bien integrado, Júpiter en Capricornio es muy ambicioso. O sea, es como que Júpiter expande la ambición capricorniana, ¿sí? Entonces, claro, puedo ponerme metas muy grandes, ¿no? Pero el tema es, a diferencia de Sagitario, que Sagitario tiene ideales, pero después hay que ver si tiene tierra para sostenerlo. Júpiter en Capricornio tiene esa tierra, pero hay que ver si el resto de la carta acompaña, ¿no? Júpiter en Capricornio es como, quiero eso y, no sé, quiero tener una empresa con sede en todos los continentes, ¿no? Y bla, 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 bla. O sea, como algo como, enorme. Pero después viene Capricornio, o sea, después hay que concretarlo, ¿no? Hay que trabajar duro para conseguirlo. Así que sí, eso puede llegar a ser como una dificultad, sí, muy exigente, muy exigente. Sos psicóloga y de Escorpio, ok, buenísimo. Júpiter en Leo ya lo hablamos, después lo escuchás, ahora va a quedar subido. Bueno, así que ahí tenemos al empresario, al emprendedor. Bueno, Júpiter en Acuario. Júpiter en Acuario, nos quedan 5 minutos. Júpiter en Acuario es mi Júpiter. La verdad es que sí. Acá, bueno, Acuario tiene que ver con la energía de la rebeldía, del rupturismo, ¿no? De romper para hacer avanzar a la sociedad. Entonces son generaciones. Generalmente Júpiter dura 1 año por signo. Entonces es todas las personas que nacen más o menos ese año. Son personas que cuestionan los sistemas de creencias también. Hay una dificultad, como decíamos, como Júpiter naturalmente está cómodo en fuego y en agua. Entonces en aire y en tierra le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque Acuario no cree en nada. O sea, Acuario es muy incrédulo, es muy cuestionador, ¿no? Es muy rupturista, es muy vanguardista. Sin embargo, tenemos el potencial de abrir a nuevas ideologías, ¿no? O ser vanguardistas en sistemas de creencias, ¿no? No sé, por ejemplo, adherir a una visión del mundo en un momento en el que todavía la gente no está todavía sintonizada. Yo me acuerdo, esto me pasó toda la vida, pero además yo tengo ascendente Acuario. Toda la vida yo estaba como desincronizada, como si estuviera 10 años adelantada. Y a los 15 años me hice vegetariana, entre muchas otras cosas que hacía. Y claro, nadie me entendía, nadie me entendía, ni mi familia, ni mis amistades, yo no tenía referentes en el entorno, porque Acuario tiene que ver con el salto al vacío sin referentes, ¿no? Es como pensar por fuera del sistema. Y en esa época, les estoy hablando, no me acuerdo si fue el 99 o el 2000, por ahí, no había opciones vegetarianas. No había. Vos pedías ahí algo vegetariano y te decían, sí, atún. Te decían, sí, sándwich de jamón y queso. O sea, la gente no entendía, ¿no? Hoy día está mucho más expandido, por suerte. Entonces tiene que ver con esto, con adherir a creencias, a sistemas filosóficos que capaz rompen con las tradiciones sociales, ¿sí? Pero es muy bueno para esto, ¿no? Para participar de acciones políticas, de grupos, de ONG, ¿sí?
para adquirir conocimientos vanguardistas, ¿no? O sea, son personas que siempre quieren conocer lo nuevo, a ver qué es lo nuevo, qué es lo que salió. Y es muy bueno también para las ciencias, ¿no? Porque, bueno, Acuario tiene que ver con el avance científico y con lo que es el avance de la sociedad, ¿sí? Bien. ¿Vos usabas consulta online cuando algunos no sabían qué era internet? Claro, sí, yo ya atendía por Zoom y yo ya daba cursos por Zoom mucho antes de la pandemia, qué sé yo, creo que ya en el 2015, 16 yo ya atendía por Zoom, sí. En realidad no era Zoom, era Skype, después usaba otras plataformas, sí. Hay como una gran expansión en todo lo que es tecnológico, en todo lo que es avance, ¿no? de los sistemas, ¿no? Pero claro, son un poco los bichos raros, ¿no? Vos también en Acuario es así, mira vos. Bueno, es un poco así. Somos los bichitos raros, ¿qué va a ser? Bueno, me queda un minuto. Piscis, Júpiter en Piscis. Bueno, está en su signo, ¿sí? Acá lo que tenemos es una gran expansión del mundo de los sueños, de las fantasías, de los lenguajes simbólicos, de todo lo que es la creatividad, ¿sí? Son grandes soñadores, idealistas, utópicos. Hay una gran generosidad y una gran apertura a lo social, ¿sí? Pero acá el problema con Júpiter en Piscis, ven que siempre hay un problema, porque por más que esté en su signo, puede tener sus sombras, ¿no? El problema es que a veces es demasiado idealista, cree demasiado en cuentos de hadas, en unicornios, ¿no? Y como Júpiter son nuestros ideales, ¿sí? Es mi visión del mundo, puse una visión del mundo muy naive o muy confusa, o puedo confiar demasiado en un guía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son personas que pueden caer si el resto de la carta acompaña y les falta tierra y les falta aire de repente para arraigarlos o darles más claridad mental. Pueden caer en ilusiones, en espejismos, en falsos gurúes, ¿sí? Pueden entrar en una secta. Así que ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿no? Este Júpiter en Piscis, en no exagerar, ¿sí? En lo espiritual, ¿no? O no irme demasiado al utópico de lo espiritual, sino que lo espiritual hay que tratar de encarnarlo, ¿no? Acá. Gran conexión con lo onírico, sí, absolutamente. Está muy en contacto con lo onírico. O sea que puede ser un emplazamiento maravilloso, pero también, si esto no se regula, nos puede llevar a elevación también. Exagerar o irnos a otros mundos para no estar en la realidad, ¿sí? Así que bueno, hay que regularlo. Pero bueno, en sus luces está muy, muy conectada, es muy compasivo, ¿sí? Le gusta ayudar a otros, le gusta compartir con otros, está muy en contacto con el inconsciente, puede bajar estas ideas del inconsciente y conectar con energías que están en otros planos, ¿sí? Es maravilloso. Pero bueno, hay que regularlo, porque la energía de Piscis es una energía compleja y Júpiter en Piscis es que tener mucho Júpiter, es mucho Piscis, ¿no? Pero bueno, depende toda la carta, ¿no? Depende toda la carta, porque capaz tiene mucha tierra y lo compensa, ¿sí? Bueno, gente, ya estamos, no quiero que se me pase una hora, espero que les haya gustado, la semana que viene vamos a hablar de Saturno. Nada, gracias por estar ahí, cuídense mucho, un beso grande, gracias por participar. Lindo finde. Adiós.